Check, check. Han sido los 2 minutos más largos de mi vida. Cuando están hablando de ti y no sabes qué hacer y te están mirando 1000 personas, pues un poco duro eso. Bueno, como veis, vamos a hablar un poquito del Do It Yourself Spy Program, cómo poder hacer un programa de espionaje a lo barato y basándose en un par de vulnerabilidades bastante simples. Yo soy Martín Vigo, aunque ya me han presentado. Soy Product Security Engineer en Salesforce, el fundador de Triskel Security, pero lo importante es que soy gallego. Y digo eso porque me han dicho que aquí llamáis a todos los españoles gallegos. Entonces hice yo aquí un pequeño curso, lo demás da igual, esto es lo más importante de la charla. Para empezar, Galicia es una comunidad autónoma, no es un país, está ahí arriba. Más diferencias. Las playas en Galicia son azules y no tienen edificios ni compresas ni condones como las de Barcelona. La gastronomía es diferente, tenemos toda la de España, pero también tenemos marisco muy bueno. Y nuestro alcohol es el licor café, no la sangría, que es bebida de turista. Pero también me han dicho aquí que hacéis chistes de gallegos. Y entonces yo estoy muy agradecido de que la Eco Party me haya invitado. Tenía muchas ganas, mi primera vez en Buenos Aires. Y fui a Amazon y compré el libro más barato, más malo, con las peores reviews, que es ese, Chistes Gallegos. Y dije, bueno, para agradecérselo a la Eco Party, que hay mejor que un gallego contando un chiste de gallegos. No sé lo que hay aquí, os digo que es el peor, pero a ver. Vamos a ver. ¿Por qué los gallegos no se dejan bigote? Para no parecerse a sus madres. Si ese es el nivel, muy mal, muy mal. Bueno, vamos al tema. ¿Quién tiene MacBook Pro y iPhone de por aquí? No veo mucho las manos, pero ¿conocéis el Apple Care, la funcionalidad que se introdujo en iOS 8 y en Yosemite para poder llamar y recibir llamadas, llamadas reales, no FaceTime Audio ni FaceTime Video, desde el MacBook Pro? Pero qué mejor que puse este vídeo aquí, Craig Federighi explicándolo. Perdón que me olvidó el sonido. That's joining us is something we do from time to time. So let me just bring up this. Here we go. A little welcome call. Let's give him a WWC welcome. So let's have my Mac dial via my iPhone. I talk to people like him all the time, of course. This is very normal for me. Hello. Wow. Hey, it's Craig Federighi here. Hey, how you doing? This is Trey. Hey, doctor, you're on speakerphone via my Mac with over 6,000 amazing developers here at WWDC. We all want to welcome you to Apple. Bueno, ese es el sonido de 6.000 fanboys de Apple. Pero bueno, básicamente lo que tenéis que saber, lo importante de aquí es que para que esto funcione, el iPhone tiene que estar en la misma red, o sea, en la misma red local, que cualquier otro de tus dispositivos. Y puedes, o sea, el Call Relay lo hace a todos los dispositivos. De hecho, es curioso porque yo estaba haciendo un poquito de testing con una SIM que me consiguió la Eco Party y de hecho, o sea, tenía 2 números asociados a iCloud. Y podía coger la llamada. Bueno, me dijeron que no dijese coger. A ver, esto va a ser un poco complicado, ¿vale? Que no pillase la llamada. No, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Digo que se puede pillar la llamada en un iPhone a pesar de que te están llamando al otro. Y por supuesto también en MacBook Pro, en un iPad y todo esto, ¿no? Y cuando vi esto en WWDC, un montón de preguntas tuve yo. La primera es, ¿ya está esto hackeado, no? Porque hoy en día uno de los trabajos más difíciles de un hacker es encontrar qué hackear que no se ha hackeado ya. Quería saber cómo funciona y sobre todo cómo se comunica el iPhone con el Mac o cualquier otro dispositivo. Y para hacer las cosas más fáciles, la charla la voy a orientar desde el punto de vista de que yo recibo una llamada y la pillo en mi Mac, ¿vale? Cuando digo Mac, digo cualquier dispositivo. Cuando digo iPhone, digo el teléfono que es el que recibe la llamada por GSM. Vale, entonces quería saber todas estas cosas. La motivación es sencilla. Sobre el curso de la historia siempre hemos intentado espiar a gente, ¿verdad? Ya es un gobierno, ya es tu novia que te es infiel o cualquier otro tipo de cosas. Pero el que más me interesa, me encantaría probar el de abajo a la izquierda, porque siempre se ha visto en películas de los 80, pero yo no sé si eso funciona o no. De hecho, lo gracioso es que tiene que estar mirando cuando en realidad tendría que escuchar. No entiendo muy bien, pero bueno.
El tema es, lo primero que hice, Apple, de hecho, hace unos años empezó a poner un white paper explicando un poco su modelo de seguridad, lo cual es genial. Entonces yo fui allí y quería saber qué decía sobre esto. Y me sorprendió que no dice prácticamente nada. Ahí dice, upon answering the call, the audio will be seamlessly transmitted to your iPhone using a secure peer-to-peer connection. Y eso para gente como vosotros y como yo, cuando tú ves en un paper de seguridad se utiliza un protocolo seguro y se queda tan campante, pues dices, hostia, esto hay que echarle un vistazo, ¿no? Entonces, mi nivel de motivación era un montón. Tenemos que trabajar en la misma red y que no nos están contando nada. Entonces, el primer paso es entender cómo funciona el Call Relay, ¿no? Y esto es básicamente muy sencillo. Esto es para una llamada entrante, recibes una llamada en tu iPhone y tu iPhone notifica al Apple Push Notification, mediante un Push Notification a los servidores de Apple. Y es los servidores de Apple que mandan un push notification a todos tus dispositivos de tu iCloud y luego, de alguna manera, se comunica el iPhone con tus dispositivos, con el Mac, como decía antes. Lo mismo, una llamada saliente. Puedes hacer llamadas y funciona al revés. Entonces, si lo pensamos en términos de escenarios, estoy intentando traducirlo del inglés a veces, ciertas palabras, tenemos que la parte de GSM, tenemos la parte de Internet, que es como los dispositivos se conectan al Apple Push Notification Server, y luego tenemos la parte de red local. Por tanto, tenemos 3 posibles objetivos, ¿cierto? Y voy un poco rápido porque hay muchas cosas que cubrir. En GSM realmente utiliza protocolos estándar, LTE, 3G, 2G, todos estos temas, y se podría interceptar el tráfico GSM. Hoy en día te puedes comprar cierto hardware que no vale muy caro y tal. Puedes poner una antena falsa y esto, pero es muy ilegal y yo soy de Estados Unidos, o sea que soy de Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos con un visado temporal y Donald Trump está a punto de ser presidente, o sea que no quiero hacer nada ilegal. Y soy latino. Bueno, no sé. Hay ahí un... ay, que me he saltado uno. De hecho, me he saltado 2. Vale, esto es lo que quería poner. Tenemos la parte de Internet, es otra de las cosas que podríamos mirar, ¿no? Pero el tráfico con el Apple Push Notification es una conexión persistente. En el momento que tú enciendes el ordenador y se conecta a Internet, esa conexión con el Apple Push Notification Server va a estar ahí. No es en plan que negocia nuevas conexiones para mandar push notifications, ¿no? Está cifrado, utiliza red pinning, por tanto estamos hablando de romper TLS, y si hiciera eso, entonces no estaría presentando esto, estaría, no sé, vendiéndolo en la Deep Web, supongo. Por tanto, esto tampoco nos interesa. Así que nos queda esto. Y la parte de red local sí que es interesante, porque por lo que he visto utiliza UDP, que por defecto no está cifrado. No es un protocolo cifrado por defecto, es connectionless, que es muy bueno para fácil, tú mandas paquetes y ya está, no tiene más historia, y ya existen vectores de ataque hoy en día, como DNS spoofing, RP spoofing y todo esto. Y la parte es que, con suerte, es un protocolo propietario. Entonces, este es nuestro objetivo de ataque. El siguiente paso es reversear el protocolo. Y los objetivos es entender, cuando tú quieres reversear un protocolo de red, es cómo se comunican dos máquinas, ¿verdad? Y lo siguiente sería descubrir la estructura de ese lenguaje, luego aprender a hablarlo y luego romperlo, básicamente, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se comunican dos máquinas? En este caso, nos interesa saber cómo se comunica el Mac con el iPhone, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar tráfico válido. Y en nuestro caso concreto, significa que tenemos que capturar el tráfico generado por llamadas. Luego filtramos todo el ruido, porque evidentemente nuestro ordenador va a estar contactando con muchas otras cosas a la vez. O sea, tenemos que observar el tráfico solo entre esas dos máquinas y luego aprender. Y para esto utilicé Wireshark. Como veis aquí, con un filtro que básicamente hace lo que exactamente os dije, estoy viendo solo el tráfico entre el iPhone y el Mac. Y de eso, solo de eso, ya aprendí un montón. Y si lo vemos un poco como la capa OSI, sabemos que se comunica en una red local, se comunica usando UDP, puertos aleatorios entre un rango de 48.000 y 64.000. Es muy probablemente un protocolo propietario, de hecho lo estaba mirando con FaceTime Audio y FaceTime Video, pero eso utiliza un estándar que es el SIP RTP. Y otra de las cosas que puedes hacer, aparte de hacer llamadas y recibirlas, es mandar y recibir mensajes normales, SMS, ¿no? El iMessage. Y entonces también quería entender cómo funcionaba eso, por si se podía hacer algo. Pero en este caso lo manda a través de push notifications. Por tanto, volvemos a la parte de romper TLS, así que está fuera de nuestro objetivo. Siguiente paso, ahora que sabemos cómo se comunican las dos máquinas, sería descubrir la estructura del lenguaje. Y la metodología es esta.
observamos cómo interactúan en este caso, ya sabemos cómo hablan, pues cómo interactúan, miramos qué datos intercambian, identificamos campos básicos, pues cabeceras, checksums, counters, identificamos luego, una vez sabemos esos campos, estructuras concretas, que a lo mejor ciertos paquetes, pues es el header más el counter, más el payload que sea. Buscamos patrones, esto es importante, y una de las cosas que hay que hacer es recoger muestras varias de la misma acción bajo la misma circunstancia. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo que hice fue, por ejemplo, hacer 5 llamadas seguidas, desde el mismo iPhone al mismo Mac, con el mismo Apple ID y todo, porque con eso lo que puedo hacer es encontrar patrones de ciertos campos que cambian en un tráfico que realmente es generado en base a la misma acción, que en este caso es hacer una llamada en concreto. Lo primero que hice fue empezar a coger lápiz y papel, pero evidentemente esto no es muy útil. Esto es otra de las cosas que hice, que os dije. No solo lo de hacer 5 llamadas, como veis a la derecha eso de cap to iPhone One, eso es una llamada desde el capitán a mi iPhone. Y lo hice 5 veces. Pero otro de los trucos que fue muy útil es utilizar protocolos anteriores. Yo esto lo descubrí en iOS 9, pero ya estaba en iOS 8. Entonces probé desde un iPad con 8.0.2 al iPhone, desde Yosemite, y básicamente todos los escenarios que yo sabía que podía hacer, una vez más, para intentar comparar eso. Y ahora empezamos un poco a ensuciarnos las manos. Y va a haber mucho de esto, pero prometo que es interesante y aparte es adictivo. Es una de las cosas. Al fin y al cabo, reversear protocolos, en realidad estamos mirando stream de bytes. Y cuando me veía a mi novia hacerlo, decía, si eso es hacking, vaya mierda, ¿no? Estás mirando ahí números raros. Pero, perdón por si hay niños, pero es verdad, fue lo que me dijo. Entonces, este es el primer paquete. O sea, yo recibo una llamada, lo pillo en mi Mac y en este caso es el primer paquete que manda el Mac al iPhone a través de la red local, ¿vale? Y lo que podemos ver es en la capa 7, ¿no? Es el payload. A la izquierda vemos, estos son 4 llamadas diferentes. El primer paquete para 4 llamadas diferentes. Entonces, lo que podemos ver aquí ya es que los 8 primeros bytes, creo que son, es posiblemente un header, porque es estático en todas las llamadas, es el mismo, ¿no? El siguiente campo son 12 bytes de algo dinámico. Cambian cada llamada, que en realidad es del mismo Apple ID, el mismo teléfono y todo. Y la longitud no es típica. Aquí estamos haciendo un ejercicio de adivinación, al fin y al cabo, ¿no? Y luego vamos corroborando nuestras teorías. Son 12 bytes, entonces puede ser algún tipo de identificador o algo así. El siguiente campo es estático, pero está entre 2 dinámicos. Por tanto, podría ser algún tipo de separador, porque cuando estás procesando byte a byte, ¿sabes? Tienes que saber dónde están los rangos. El siguiente es dinámico, son 16 bits en este caso, pero está hacia el final del payload, por lo que podría ser un tipo de checksum para error checks y todo esto. Y luego lo último, esto es curioso, son 2 ceros y para los programadores en C conocen esto de tú acabas un string poniendo un null byte, pues esto puede ser algo parecido. Y para los que os dedicáis a reversing y todo esto, también es interesante porque si eso está marcando el final del paquete, ¿qué pasa si yo quito esos 2 ceros y pongo más datos? A lo mejor hay un buffer overflow y cosas de estas. Entonces, identificar estos campos es interesante. Y hacemos eso produciendo casos inesperados también. ¿Qué pasa si yo añado delays? ¿Qué pasa si yo dropeo ciertos paquetes o simplemente bloqueo parte del tráfico, ¿no? Y este último fue lo que hice. Una de las cosas, cogí ese primer paquete y con mis reglas de firewall lo bloqueé. Entonces, el Mac estaba intentando mandarle un paquete al iPhone, pero yo no lo permitía. Y el iPhone estaba esperando ese paquete. Y lo comparé. O sea, en este caso es una sola llamada, pero veo que 10 veces se intenta mandar el paquete. Por tanto, el Mac intenta 10 veces cada medio segundo encontrar el iPhone en tu red local. Pero lo interesante está en que solo 2 bytes cambian. Si os acordáis, son los bytes que yo pensaba que era un checksum. Pero el resto del paquete es igual, por tanto no debería ser un checksum. Y si miramos la propiedad, vemos que es incremental, pero no incrementa de manera constante, no incrementa 1 a 1, por tanto no es un counter. Y esto decía yo, joder, esta es la parte que me falta, ¿qué será esto? Y entonces empecé a intentar encontrar correlaciones y me fijé en cuánto se tardaba en intentar mandar un paquete y no lo conseguía y lo volvía a mandar. Como dije, era medio segundo. Y entonces, en realidad, haciendo la resta entre el segundo y el primer intento, vemos que hay 550 milisegundos. Si hago esa misma operación matemática con los bytes que cambiaron en el segundo paquete y en el primero, que son los únicos que cambiaron, vemos que me da 564, lo cual, si
si aceptásemos un cierto margen de error, podría ser que fuese algún tipo de timestamp, pero esto todavía es un poquillo flojo, necesitamos corroborarlo. Entonces, ¿qué hice? Hice 3 llamadas seguidas, bloqueándolas. Y entonces ahora lo que estoy comparando es cuándo se intentó por última vez en una llamada, y lo comparo con el timestamp de cuándo fue el primer paquete de la segunda llamada, porque así hay más margen de error. Y haciendo la matemática vuelve a dar, porque si yo comparo cuándo inicié la segunda llamada respecto a la última vez que se intentó la primera, son 13 segundos con 71. Y si hago la matemática, pues 14. Lo mismo para las otras 2. Por tanto, esto ya nos da claramente una idea de que esto seguramente es un tipo de checksum de 2 bytes que indica cuándo se ha mandado un paquete. Entonces, ya sabemos que no es un checksum, sabemos que es un timestamp ahora y se resetea cada minuto, porque evidentemente solo puede representar 65.000 valores, en este caso milisegundos, pero no pasa nada, porque como lo intenta 10 veces, un minuto es margen suficiente para eso. Y así constantemente, acordaos, estábamos en el primer paquete. Fui yo cuando empecé a hacer esto, intentando encontrar patrones y cosas de estas a mano, pero estos son 7 paquetes para 4 llamadas diferentes y son miles de paquetes el protocolo. Tiene que haber una manera mejor de hacer esto, porque cuanto más lo miras, más raro es. Es lo mismo que este gato o búho o no sé lo que es. Pero vamos, que hay una herramienta muy buena que se llama NetSop. Y NetSop ayuda precisamente a esto, a reversear protocolos de red, o bueno, cualquier tipo de protocolo que sea un stream de bytes. Y lo hace mediante modelos matemáticos, lo que te ayuda es a encontrar relaciones entre bytes, patrones, distintos formatos y cosas así. No te hace el trabajo, no se trata de que yo meto esto aquí y me dice, lo puedes hackear así, pero te ayuda mucho en la labor, sobre todo en la manual. Y este es un ejemplo, esto es una captura de pantalla de una llamada, pero cogiendo los backups que recolecté y metiéndolos en esta herramienta. Y ya lo primero que veo es que ya me ha separado ciertos campos y lo que identifico es que hay 3 cabeceras diferentes. Y eso simplemente importando el backup. Perdona que esto haga un poquito de retraso. Vale. Entonces, ahora lo que hago es, en vez del primer paquete, cojo el primero y el segundo. Es decir, el Mac le habla por primera vez al iPhone y el iPhone le contesta. Es lo que quería ver, esa interacción. Y vemos que hemos detectado, gracias al programa, que cambia un byte. Cambia el 0F00, se transforma en 0F01. Por tanto, sabemos que ese byte en realidad no era parte de la cabecera, sino que es un identificador de quién le está hablando a quién. En realidad, de si es la primera interacción o la respuesta esa, como el SYNAC, ¿no? Y esto ya es información muy valiosa. El resto de los valores se mantienen entre lo que mandó el Mac al iPhone y lo que le contesta. O sea, solo cambia un byte. Eso es precisamente lo que acabo de contar, pero aparte lo que vemos, como estos son los 2 primeros paquetes, una vez más, para 4 llamadas diferentes, también identifico los cambios que cambian. Por ejemplo, donde pone field 5, vemos que es un campo dinámico, digamos, estático en la misma llamada, pero en cada llamada diferente cambia. O sea, se mantiene el mismo valor durante toda la llamada para el resto de los paquetes, pero cambia en cada llamada. Entonces, todavía está en la teoría de que puede ser algún tipo de identificador, pero ya sabemos que no es un identificador de usuario, porque hicimos la llamada con el mismo iPhone, pero podría ser un identificador de la llamada, por ejemplo. Perfecto. Entonces, ya tenemos, acordaos, es el primer paquete y la contestación. Entonces ya tenemos como la primera fase, que yo le llamé Discovery Phase. El Mac intentando encontrar el iPhone en la red local y el iPhone diciendo, sí, sí, estoy aquí, cambiando solo un byte. Perfecto, seguimos. Los 2 siguientes paquetes, es decir, yo recibo una llamada, le mando un paquete del Mac al iPhone, el iPhone contesta, y ahora lo que estoy observando es qué es lo siguiente que le manda al Mac y qué es lo que contesta. Y volvemos a ver que el segundo campo es el que te dice qué tipo de paquete es, lo siento que no se ve muy bien. ¿Qué más tenemos? Yo tampoco lo veo, o sea que... que bueno, el cuarto cambia también de 10 a 38, ¿no? Y en el campo 7 se mantienen los mismos bytes que decía antes que eran estáticos por llamada, pero dinámicos por llamadas diferentes. Y lo que a mí me interesa aquí, que es lo que os quiero mostrar, es que el campo 9, los bytes tienen cierta propiedad. Y voy a hacer un zoom porque me gustaría a ver si alguien se da cuenta, porque a mí me costó un poco, cuando en realidad es bastante sencillo. ¿Se ve mejor así? ¿Quién me puede decir qué propiedad tiene este stream de bytes? Y se gana un libro buenísimo de chistes gallegos, lo tengo ahí tirado. ¿Qué creéis? ¿El qué?
No entendí muy bien qué fue. Exactamente, es texto. Los bytes están en el rango de la tabla ASCII de caracteres printables. Muy buena, pues a mí eso me costó bastante entenderlo y verlo. Y porque claro, cuando estás viendo tantos bytes ya no te enteras. Lo bueno es que NetShop, una de las herramientas que tiene es poder hacer el display de los bytes en un formato diferente. Por tanto, yo lo pasé a verlos como string y automáticamente ya te aparece. Lo bueno de aquí es que tenemos la primera prueba de texto en claro en este protocolo. Y eso es importante porque a lo mejor lo que nos esperábamos es que estuviese cifrado desde el principio. ¿Cierto? Vale, ya tenemos la segunda fase, que es el Identification Phase. Como sabemos que esto en realidad es un UUID, que es un Universal Identifier que Apple utiliza muchísimo, vemos que cambia en cada llamada, sabemos que eso realmente está identificando la llamada. Esto lo corroboré con otros temas que simplemente no tenemos tiempo para ello, pero hice varias llamadas porque soporta multicall y todo esto. Y esto lo que identifica es la llamada. Perfecto. Seguimos. ¿Os acordáis que había 3 cabeceras? 3 headers. Pues vamos a ver los paquetes con los headers 200, 404. Y es demasiada movida aquí, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es... quería hacer hincapié en concreto una cosa muy interesante que encontramos aquí. Y voy a hacerle zoom también. Y vamos a ver... Como veis... el primer paquete de todos es el Mac mandándoselo al iPhone. Y una vez más, el segundo es el iPhone contestando al Mac. Y el tercero es el Mac otra vez mandándoselo al iPhone. Si os fijáis, en el campo 1 hay 8 bytes randoms, ¿no? Y el campo 2 son otros 8 bytes, pero que están a 0. Cuando le contesta el iPhone al Mac, contesta con otros 8 bytes que son random, pero otra vez el segundo campo a 0. Y el tercer paquete, que es una vez más el Mac se lo manda al iPhone, está pillando los 8 bytes que generó en el primer paquete y los 8 bytes que generó el iPhone. Y le suma 1. En realidad, lo que está haciendo aquí, tampoco la suma es constante, lo que está haciendo aquí es algo parecido al sequence number que en TCP, que utiliza los bytes que has mandado para tener un contador y así poder estar en sincronización. Es un intento de hacer un sequence number en UDP. ¿Vale? Entonces, tenemos que ahí se negocia la llamada. Primero el Mac encuentra el iPhone, luego dice, oye, esta es la llamada, y luego empiezan a negociar intercambiando estos contadores para sincronización y todo esto, la llamada. Y vamos a lo último, que es la cabecera con E0000. Y lo que vemos aquí, fijaos arriba, que pone decimal, le cambié el formato de hex a decimal y vemos claramente un contador. El primer paquete es el Mac al iPhone, el segundo es el iPhone al Mac y así consecutivamente, aunque bueno, evidentemente a veces no está sincronizado, pero está utilizando un contador, claramente. Siempre suma 1 a 1. El segundo campo vemos que es una vez más algún tipo de identificador, pero una de las cosas que hace es que incrementa en el tiempo, no se resetea. O sea que va a haber algún momento en el que llega FFF, pero va a ser dentro de meses, por lo que estaba viendo, porque evidentemente esta investigación me llevó meses y era lo que veía. Y lo último, que es lo importante, es el audio, que al fin y al cabo es lo que estamos interesados. Y esto lo confirmé haciendo byte flipping, que básicamente yo estaba escuchando las llamadas y fuceando un poco, empecé a cambiar bytes y tal, y veía cómo había degradación en el audio, que se hacía peor el audio, y es así como lo confirmé. Lo cual también me confirma que como el audio todavía seguía, es un stream cipher. Y ya tenemos todas las fases, el discovery phase, identification, negociar la llamada y la transmisión de sonido. Perfecto. Hay muchos detalles que simplemente no tengo tiempo para cubrir, ya creo que me estoy pasando de la raya, o sea que vamos a seguir. Y esto es básicamente lo que teníamos antes, pero con más información. Perfecto. Ya sabemos cómo se comunican, sabemos la estructura del lenguaje. Ahora tenemos que aprender a hablarla. Y la metodología es básicamente implementar el protocolo. Ya sabemos muchos detalles. Entonces, lo siguiente que queremos hacer es reemplazar una de las máquinas. Es decir, yo me escribo mi código y le digo al Mac que me hable a mí en vez del iPhone. Y a ver si soy capaz de hablar con esa persona. Y básicamente eso es prueba-error y así. Podéis ir a mi repositorio, aún no lo puse porque me liaron ayer y estuve de copas, pero básicamente vais a mi repositorio, lo pondré este fin de semana y voy a subir todos los scripts en Scapy, que los escribí,
porque todavía hay muchas cosas que se pueden hacer y esto es lo bonito de las conferencias, de hablar con gente más lista que tú y darle oportunidad a esa gente de colaborar contigo, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Todavía no funciona 100%, pero sí que fui capaz de reemplazar el Mac, el iPhone, las dos cosas y hablar y negociar la llamada y esto. Pero por partes del cifrado y tal, que vamos a ver ahora, no está implementado 100%. Pero vamos a lo interesante ahora, romperlo. Entonces, la metodología, lo mismo, hay que definir nuestros objetivos. Yo lo que primero que quería saber es, ¿puedo escuchar las llamadas de otros? Eso es lo interesante, ¿no? Puedo hacer llamadas como si fuera la propia víctima, puedo espiar a gente. Y lo bueno, una de las cosas que quería decir es que esto lo podemos hacer con Smart Fuzzing. Y con Smart Fuzzing me refiero a que en vez de coger el protocolo y empezar a coger todo el payload y poner random bytes, porque entendemos la estructura, ahora podemos hacer el fuzzing específico manteniendo las reglas del lenguaje. El header, si lo cambiamos, ya lo va a ignorar el iPhone. Por tanto, son 8 bytes que ya no tenemos que fucear. Y así, consecuentemente, nos queremos centrar en la parte dinámica, ¿no? Estas son las cosas que intenté romper, que intenté conseguir y no conseguí. Una era escuchar llamadas ajenas, es decir, como está cifrado, no puedo escuchar si tú le llamas a él y yo estar mirando el tráfico y descifrarlo, porque no lo conseguí decodear, ni descomprimir, ni descifrar. Tampoco puedo hacer replay attacks, que también lo intenté, tener mi propio iPhone y mandar los mismos paquetes. Tampoco. El contador ahí ayuda, por ejemplo. Otra cosa que intenté, dije yo, ¿qué pasa si yo me llamo a mí mismo como atacante, tengo el iPhone esperando que mi propio Mac se contacte a él, a la vez que hay otra llamada, y entonces era redirigir, básicamente que el Mac de la víctima hablase con el iPhone mío del atacante. Tampoco funciona, no sé para qué me esfuerzo en explicarlo. Y hacer llamadas como si fuera la víctima o inyectar audio, decía yo, a lo mejor puedo inyectar algo en plan, ¿sabes? Alguna movida. Lo que sí conseguí fue, que esto es en lo que nos vamos a centrar ahora, es hacer un DOS a las llamadas. Básicamente, si estás hablando con un paquete mágico, se corta la llamada, que bueno, para trolear está bien. Espiar a las víctimas dejándoles el micrófono abierto, que eso es lo interesante, e incluso hacerte pasar por un interlocutor en llamadas a 3, ¿sabéis? Cuando te llaman y luego te llama otro y espera un momento que me están llamando, no, vale, y vuelves a la llamada. Pues eso podemos hacer cosas también. El DOS a llamadas. Aquí de lo que se trataba era de conseguir un paquete que funcione siempre, ¿no? Sabemos que tenemos bytes que son dinámicos, pero yo lo que no quiero es tener que hacer un man in the middle para saber ciertos bytes específicos a esa llamada y así... Es que si tengo un man in the middle ya te corto el tráfico y ya está, eso no tiene gracia. Entonces yo lo que hice fue... Pensé, ¿qué pasa si durante una llamada yo empiezo a negociar otra que no existe? Y cogí uno de los paquetes con la cabecera que sabía yo que era de esa fase, del negotiation call, y empecé a poner ceros cuántos bytes puse, porque así son bytes que ya no tengo que adivinar. Y solo tuve que respetar uno de los separadores, que es estático siempre. Por tanto, aquí lo que tenemos es un paquete que no tienes que adivinar nada, que vale para todas las llamadas y que no necesita un man in the middle. Tú le mandas a una IP ese paquete por UDP y la llamada se corta. De hecho, falla el teléfono y hace movidas raras. Perfecto. Tengo que utilizar jerga gallega, ya sabéis. Entonces, espiando a las víctimas. Esto sí que es lo interesante. Sé que no puedo escuchar llamadas ajenas, sé que no puedo inyectar audio, no puedo hacer replay attacks, no puedo redirigir o duplicar el audio en otro dispositivo y probablemente sea, y es, porque está cifrado. Entonces, yo estaba un poquito en plan, joder, ¿y cómo hago para venir a Ecoparty si no funciona nada? No puedo venir aquí y deciros, sí, puedes colgarle una llamada. Y entonces me acordé de esto. You're the one who owns it. That's because third parties can actually turn on your phone's microphones and cameras without you knowing it. Any device that's on here, you can operate independently. So it's true you can get into the phone and turn the camera on? Yeah, absolutely. So you would turn this guy on, and you'll just heat that guy until the solder's molten. Because I'm going to be detaching the ribbon cables that are connecting the camera. As a surface mount device, you'll be able to just pull it off like that. So this is the camera. What's that? This is the other camera. You got two cameras on your phone. You got your front-facing camera for sort of the selfies, and you got your rear-facing camera. I think this one has a multi-microphone array, which is going to be this guy, and this guy. But if you take out the microphones, then how do you use it as a phone?
You would add your own external microphone, for example, the iPod-type earbuds that have the mic integrated on the lanyard. Is there a way you can tell if your phone's been hacked? Perhaps the most terrifying thing is, if your phone had been hacked, you would never know. Básicamente aquí acabamos de ver a Snowden quitándole las cámaras y los micrófonos a su propio teléfono. Dice, yo sé de estas cosas, sé lo que hago, es algo que tienes que hacer, y entonces utilizas tú los AirPods, que tienen su propio micrófono, para hablar. Entonces dije, este pavo está flipado, por mucho que sea tal, y de esto es muy de película de FBI. Hasta que vi esto. Nosy Smurf. What's Nosy Smurf? Nosy Smurf is the hot micing tool. So for example, if it's in your pocket, they can turn the microphone on and listen to everything that's going on around you. Básicamente la NSA tiene un programa específico que es parte de un kit de malware, que a lo mejor lo conocéis, pero es específico para en Android y iOS abrirte el micrófono. Y dije, joder, pues a lo mejor esto es algo que puedo hacer yo también. Y me acordé de una frase muy famosa de Adi Shamir, que es, "In the future, cryptography won't be broken, it will be bypassed", que básicamente viene a decir, criptografía hoy en día es muy segura, se van haciendo nuevos research, que mucha gente lo mira y tal. Entonces es muy difícil romper cifrados, pero hay side channels attacks, ¿no? Entonces es un poco lo que yo tenía en mente. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasa cuando cuelgo el teléfono, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando yo llamo a alguien y se cuelga el teléfono? Absolutamente nada. Mirando el tráfico, yo sabía que tenía los payloads de voz, ¿os acordáis? El paquete E000, y cuando colgaba simplemente los paquetes terminaban. Pero de alguna manera yo sabía que como había colgado en el Mac, se lo tenía que decir al iPhone. De alguna manera ese mensaje se tenía que transmitir. Y yo no veía dónde, y eso me extrañaba mucho. ¿Cuál era mi problema? Mi problema es que estaba mirando algo muy concreto, ¿os acordáis? La red local. La solución fue alzar la vista e incluir el tráfico que había al Apple Push Notification. Yo estaba muy centrado en eso y me llevó varios días entender por qué no se mandaba ese mensaje de ninguna manera. Entonces, ¿qué hice? En mi filtro añadí el tráfico al Apple Push Notification Server. Y cuando cuelgo el teléfono, aquí no se ven muy bien los colores, pero os fijáis, 17249 esa IP, eso es el Apple Push Notification Server. Es decir, cuando yo cuelgo, de repente hay tráfico al Apple Push Notification desde el Mac. Y eso es muy interesante, porque realmente de la manera que funciona es que cuando tú cuelgas en el Mac, es decir, yo llamo a una víctima y esa víctima yo le digo, perdona, me he equivocado de teléfono, y la víctima cuelga, lo que sucede es que el Mac manda un push notification a Apple diciendo, oye, acabo de colgar, y el Apple básicamente manda un push notification al iPhone diciendo, oye, que ha colgado. Y entonces el iPhone es el que cuelga el teléfono, y como el Mac no es capaz de comunicarse con el iPhone, ya no es capaz porque cerró los puertos, es cuando el Mac para. En realidad eso es una idea muy mala de diseño, es una muy mala práctica. De hecho, si tú te vas al OWASP de Mobile de 2013, en el top 10, el octavo OWASP es una organización que cada año saca las top 10 de vulnerabilidades, la 8 es decisiones de seguridad en base a inputs no confiados. Esa es una de las top 10 vulnerabilidades. De hecho, Apple no sigue sus propias recomendaciones. Apple en su documentación tiene push notifications are not guaranteed to be delivered. Y do not rely on push notifications for sensitive actions. O sea, ¿qué puede ver más sensible que colgar el teléfono, ¿cierto? Esto no es bueno. Entonces, ¿cómo podemos explotar esto? Pues muy sencillo. Si tú estás en la misma red con un man in the middle, en este caso un ARP spoofing, el tráfico va a través tuya. Todo lo que tienes que hacer es no permitir ningún tráfico de la víctima al Apple Push Notification Server. Eso quiere decir que el paquete colgar nunca va a llegar a Apple, por tanto, el iPhone nunca se va a enterar de que tiene que colgar y la llamada sigue. Así de sencillo. Y este man in the middle no es un man in the middle que requiere interacción por parte de la víctima, como cuando haces man in the middle a SSL que tiene que aceptar un certificado. No, esto es UDP. Esto no, haces el man in the middle y ya está. Y tengo una demo, pero como me estoy quedando sin tiempo, no la voy a hacer live porque lleva tiempo, entonces os pongo el vídeo. Lo que estáis viendo es, a la derecha está el teléfono de la víctima, ahí tengo mi Kali Linux haciendo un ARP spoofing. A la izquierda arriba, esa es la cuenta de Google Hangouts con la que el atacante va a hacer la llamada. Y lo que quiero que veáis a la derecha en la consola es cómo FaceTime, el proceso se abre y todo eso, porque cuando cuelgas, FaceTime se cierra. Ahora sí que hay que subir el sonido porque con el vídeo se baja el sonido un poco. Entonces lo que voy a hacer es rickrolearos, puse eso a mute, y entonces solo está entrando el sonido del atacante.
Y básicamente esto es para que veáis que la llamada está en marcha, ¿no? O sea, el atacante está mandando un rickroll a la víctima. Y veis que FaceTime está puesto y tal. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, pum, con el firewall, bloqueo el tráfico al rango 17000, que es el de Apple. Y entonces ya no hay ningún tráfico que va a ir hasta ahí. Y ahora ya puedo colgar. Y como veis, a nivel de UI se cierra FaceTime, vosotros habéis colgado, el proceso ya no está, pero la llamada sigue. Gracias. Gracias. Y claro, eso no tienes ninguna idea de que la llamada sigue a nivel de UI ni nada, ¿cierto? Entonces, yo lo que quería saber, cuando encontré eso, dije, me voy a EcoParty, pero dije, tengo que encontrar algo más. Y entonces dije, ¿qué más hay que se manda a través de los push notifications, ¿cierto? Sigo mirando el tiempo para ver si me da. Entonces, lo que os dije yo, lo de varias llamadas, ¿no? Que soporta lo de que varias personas llamen. Y una de las cosas que uno de los mensajes que va a través de push notifications es cuando cambias de llamada. Tú le dices, quiero hablar con el otro. Pues eso va por push notification. Pero lo interesante aquí es combinar las dos vulnerabilidades. Combinar el hecho de que puedes permitirle no cambiar de llamada a pesar de que él ha visto que sí has cambiado a nivel de UI, con colgar el teléfono. Es decir, yo, como puedo hacer fingerprinting a la llamada, si estoy en tu red, sé que tú estás hablando con alguien. Imagínate que sé que estás hablando con el banco. Ahora, yo te llamo, dice, oye, espera un momento que me están llamando un número que no conozco. Y te coge el teléfono y dices, perdona, me he equivocado. Dejas que cuelgue y no le permites colgar. Entonces, cuando te ha colgado, como vais a ver en la demo, cambia otra vez a la llamada que estaba antes a nivel de UI, pero en realidad sigue hablando contigo. Y eso lo vamos a ver aquí. Básicamente ahora estoy haciendo desde mi iPhone que veis ahí y le metí el... Espera. Ahora, el mismo RP spoofing. Voy a hacer la llamada y esta es una llamada legítima, lo pongo como legit call. Esto es un amigo de la víctima llamando a la víctima. Y el atacante es desde Google. Coge el teléfono, si puedes subir un poquito la voz, por favor, y lo que voy a hacer es poner los dos a mute, es decir, la llamada real a mute y también el otro. ¿Para qué? Pues ¿para qué? Para rickrolearos otra vez y así tener el sonido solo desde el atacante, básicamente. Ahora hay dos llamadas y lo que puedes hacer es un clic en uno y un clic en otro. El unknown es el atacante. Como veis, el sonido va, ¿no? Y ahora, cuando yo cambio a la otra llamada, veis que se para el sonido, porque efectivamente estoy hablando con la otra persona. Y vuelvo a cambiar y vuelve el sonido, porque sigo hablando con el atacante otra vez, ¿no? Una vez más, hacemos eso. Vale, me he pasado un poco de repetirlo. Y entonces hago lo mismo que antes, bloqueo el tráfico al Apple Push Notification Server. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar, para que veáis que ya no cambia. ¿Visteis? Se supone que estoy hablando con la llamada legítima, pero sigue el sonido del atacante. Pero ahora lo combinamos con el hecho de colgar, que es lo interesante, ¿no? Lo que os decía yo, llamo, perdona, que estoy en otra llamada y me equivoqué. Y es lo que voy a hacer ahora. A ver, que sí, hombre, que sí. Ahí está. Voy a colgar. O sea, la víctima le cuelga al atacante. Y ahí lo tenéis. Ahora mismo está hablando con la llamada legítima, pero sigue con el atacante. Perfecto. Y ahora, para que veáis que no era un clickbait de estos, lo del spy program, esto se lo tengo que agradecer a Federico, porque donde dije que yo pensaba que iba a la EcoParty, se lo conté mientras nos tomábamos unas aguas en DEF CON, porque somos tíos muy sanos, y le dije, oye, mira, tengo esto guay para un Turbo Talk, y me dice, pero ¿por qué no lo haces más interesante? Intenta hacerlo un programa de espionaje, algo así y tal, y se lo agradezco mucho a él, porque me dio la idea esa de cómo hacerlo, también Alexis Porros me dio otra idea muy buena, que es de la que os quiero hablar muy brevemente, lo prometo.
el tema es cómo construimos un programa de espionaje, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, lo primero es encontrar vulnerabilidades, luego weaponizarlas, o como se diga, tenemos que distribuirlas de manera masiva y luego las explotamos. Y encontrar vulnerabilidades y weaponizarlas ya sabemos que lo podemos hacer, porque es de lo que hemos estado hablando y con escape y todo esto, ¿no? Lo que podemos hacer es, podemos interrumpir llamadas, podemos reemplazar a interlocutores, podemos obtener metadatos de las llamadas, cuando se llamó, cuando se colgó y cosas de estas, cuando hay una llamada activa. Pero lo más importante es podemos abrir micrófonos remotamente, como lo que contaba Snowden. ¿Cómo distribuimos masivamente? Los objetivos es el router o dispositivos IoT, pero aquí hay un problema que fue el que me encontré, que tienen muy poco almacenamiento o son read-only, hay muchas combinaciones de hardware y software, puede ser un BussyBox con MIPS o cosas de estas, tienes que hacer cross-compiling y por defecto viene con las herramientas mínimas que te trae un Linux. Y hackear routers y IoTs no es parte de esta charla porque sinceramente es bastante sencillo. Y no me lo invento, pongo aquí varias noticias de simplemente utilizando contraseñas por defecto o exploits que ya existen, ya lo puedes hacer, no tiene más historia. De hecho, hace unos días que se cayó Internet, básicamente, porque hicieron un DOS a DIN, el ataque fue por un dispositivo chino que tenía todo credenciales por defecto y fue como se hizo, y era una botnet de miles y miles. Entonces, sabemos que comprometer routers no tiene mucha historia, pero una vez los comprometemos, nos interesan solo los dispositivos de Apple, y yo quería saber cómo identificarlos. Y se me ocurrió que los 3 primeros bytes de una dirección MAC identifican al vendor. Es decir, yo puedo ir a esta base de datos pública, darle los 3 primeros bytes después de mirar la tabla RP en el router y saber que es un dispositivo Apple. Y entonces sé que ese me interesa y me lo meto en mi command and control, por ejemplo. Pero una de las cosas que yo os quería mostrar aquí es lo que os decía antes, las restricciones. Yo quiero que funcione en todos los routers. Y eso es, entonces, en vez de pensar en hacer cross-compiling y cosas de estas, yo os quiero poner un poco el ejemplo de cómo hacerlo para que funcione en todos sitios, que en este caso es utilizando comandos de bash, que con esto básicamente lo que te da es la lista de los 3 primeros bytes de todos los MACs de la tabla RP. Para explotarlo, ya sabemos, necesitamos un man in the middle, que en realidad ya lo tenemos porque somos el router, y ya solo nos queda dropear los paquetes al push notification para hacer el truco que os comenté y llamar a las víctimas. Entonces, bloquear el tráfico de push notification es bastante complicado siendo el router porque como os dije, es una conexión persistente, por tanto, yo no puedo utilizar las reglas de firewall para decir bloquéalo, como hice en la demo, en el vídeo de la demo. No puedes, o sea, una conexión que es established no aplican las reglas del firewall, por lo menos por lo que yo he visto, estando en el router. Entonces tenía que de alguna manera poder terminar esa conexión para reiniciarla y que ya apliquen las reglas del router, básicamente, porque se vuelve a negociar. Y se puede hacer de varias maneras. Con DNS Poisoning hay una herramienta Cutter que te simula el FINAC RST, que es para terminar una conexión, pero no funcionan bien, tienes que precompilarlas, es un coñazo. Entonces yo dije, de alguna manera yo tengo que poder, como si estoy ahí, cortaría el cable y lo vuelvo a poner y ya está, ¿no? Dije, esto se tiene que poder hacer de alguna manera. Y resulta que encontré cómo hacerlo. Resulta que los routers tienen mínimo 2 interfaces de red, una para tráfico interno y otra para tráfico externo. Y eso es precisamente, si os acordáis, la vulnerabilidad. Nosotros queremos bloquear el tráfico externo al Apple Push Notification Server mientras mantenemos fluyendo el tráfico interno entre Mac y iPhone. Y es perfecto, porque entonces lo único que tienes que hacer es, durante 2 segundos, bajar la interfaz, volverla a subir. Estás cortándole internet a todo el mundo, eso es verdad, pero solo os estaba dando un ejemplo de uno de los casos que va a funcionar en todos los routers, que es un poco lo que me interesaba hacer. Entonces, bajas eso, se corta el tráfico hacia afuera, lo vuelves a subir, renegocia la conexión al Apple Push Notification, pero ahí ya sí aplican las reglas de tu firewall, que en este caso ni siquiera tienes que hacerlo porque corres este comando cuando el tío vaya a colgar y ya está, y ya tenemos la vulnerabilidad. Pero nos falta llamar a las víctimas. Yo necesito el teléfono, porque al fin y al cabo no estoy espiando la llamada entre uno y otro, sino yo le llamo al tío, le abro el micrófono y ya está. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues se podría hacer haciendo word dialing, que es una técnica bastante antigua, pero claro, tenemos que mejorarlo. Yo no puedo estar llamando a toda Argentina, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo primero podemos utilizar el BSSID, que es la MAC address del router, y irte a wiggle.net, que supongo que muchos lo conocéis, que básicamente es una base de datos enorme en formato Google Maps,
de todos los access points que hay por ahí. De hecho, creo que la EcoParty tiene lo del War Driving, que pues precisamente eso es lo que hacemos. Y luego, lo que tenemos con eso es la localización física del router. Tenemos una IP, una MAC address, que nos da la localización física. Y eso, por ejemplo, pongo el ejemplo de San Francisco, que es donde vivo yo, los teléfonos de móvil tienen area codes. Por tanto, del de San Francisco es 415, los teléfonos tienen 9 dígitos. Yo, gracias a saber la localización física del router, ya no tengo que hacer brute forcing a los 3 primeros dígitos, porque me estoy enfocando en el área de San Francisco. Entonces le haría war dialing al área de San Francisco. ¿Y qué digo con war dialing? Básicamente empiezas a llamar a todo el mundo, uno a uno, y como yo estoy en los routers y podemos hacerle fingerprinting a las llamadas, yo sé cuando hay una llamada. Entonces empiezo a correlacionar. Llamo, detecto varias llamadas en varios routers, puedo volver a llamar, o si detecto una sola y tal. Evidentemente, esto tiene ciertas complicaciones, la persona tiene que estar en casa, por tanto, lo puedes hacer por la noche, pero, por ejemplo, ahora mismo en las elecciones de Estados Unidos te están llamando constantemente. Ahora es el momento de hacer un war dialing de estos, porque nadie va a sospechar. Haces una encuesta de 1 minuto o no haces nada y dices, me he equivocado, y ya está, y ya está. Por tanto, conclusiones. Este es un poco el timeline. Las vulnerabilidades existen desde Yosemite 8. Yo lo encontré en iOS 9.3.2. Me dieron un CVE en 9.3.3, lo arreglaron ahí, pero luego miré en Mac Sierra cuando salieron las betas y volví a estar la vulnerabilidad, o sea que tuvieron una regresión. Entonces, arreglaron primero el de DOS y me dieron otro CVE y por fin el lunes, no hay nada como decirle, oye, yo voy a ir a EcoParty a hablar de esto, el lunes lo arreglaron. O sea que actualizar vuestros teléfonos, no en una conferencia de seguridad, eso no lo hagáis nunca, pero vamos, una vez estéis en casa en vuestra wifi y tal, actualizar los teléfonos y MacBook. Y como decía antes, una de las cosas que siempre me gusta terminar una charla, como hay gente muy inteligente en la sala, es poniendo más cosas que se pueden hacer con esto. Y por favor, contactad conmigo, luego nos tomamos una cerveza. Yo soy mucho más simpático cuando estoy bebiendo, por si me queréis invitar a una. Pero básicamente se pueden hacer cosas, como por ejemplo reversear la aplicación. Yo no estoy interesado en reversear las aplicaciones porque es muy adictivo lo de hacerle reversing al Network Protocol y eso sería un poco como hacer trampas. Pero sería interesante hacerle criptoanálisis al protocolo en sí para ver si eres capaz de hacer algo o dar soporte a los que sois más de programar y os gusta eso. Molaría dar soporte y poder pillar el teléfono en Linux o en Windows, solo por joder a Apple, más que nada. Y luego se puede, y una de las cosas que yo quería ver, porque me daba cuenta que cuando le daba mute, los paquetes tienen, y ya termino, lo prometo, los paquetes siempre tienen 87 bytes. Entonces, una de las aplicaciones tontas que me hice fue como poder comunicarte con alguien en una línea que está en silencio, en código Morse. Yo le daba mute, se ponen los paquetes en 87 bytes, quito el mute, a pesar de que no digo nada, y no son 87 bytes, y lo puedes utilizar como código Morse. Así, para los que sois muy paranoicos del gobierno, ya podéis hacer llamadas y comunicaros de todas formas. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, EcoParty. Muy contento. ¿No puedes mostrar el vídeo de Ah, sí. Quería... EcoParty me dijo, oye, ¿nos puedes mandar un sneak peek de lo que vas a hacer y tal? Y entonces le comenté a mi novia que hiciésemos... Tranquilos, que hiciésemos un vídeo. A ver, creo... original, espera, ¿cuál es este? A ver... claro, aquí a lo mejor salgo yo hablando y preparándolo. Churri. Hola, mi amor. Te llamaba porque me acaban de escribir de la EcoParty que me han escogido para hablar. Estoy súper contento. Ah, súper bien, felicidades. Sí, lo único, lo siento, pero me tengo que marchar mañana ya y me voy toda la semana. Te voy a echar mucho de menos. Ay, súper bien. No te preocupes, no te preocupes. Ah, ¿de verdad? No. Ah, bueno, pensaba que te ibas a enfadar. Oye, te tengo que colgar, es que estoy súper ocupada con el trabajo. Hablamos Dale, después, pero... ¿ok? Ok, pero... Ok, chao. Oh, qué pesado con lo de EcoParty. Voy a escribirle a Diego.
Hola, cariño. Oye, tenemos la casa para nosotros solamente, que mi novio no está. Así que vente para... Oye, Priscila, ¿con quién estás hablando? Priscila, ¿quién es Diego? Baby, ¿quién es Diego, por favor? Gracias. Hola, hola. No sé si hay alguna pregunta, supongo que ya no hay tiempo, pero voy a estar por aquí, o sea que venid a hablar conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muy bueno. Gracias.